Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche que ha hecho el Señor. Amén. Hoy vamos a estar discutiendo el tema ¿por qué existe el mal? Y vamos a ir a través de la palabra. Por eso es que hay muchos versos, ¿verdad?, que vamos a estar refiriéndonos hoy. Vamos a tener el pequeño vídeo también que nos resume la introducción del problema del mal. ¿Ven? Porque el mal es un problema, a nadie le gusta el mal. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra respecto a él, de dónde vino el mal, por qué existe el mal, por qué Dios para muchas personas aparenta no estar haciendo nada con el mal. ¿Qué va a pasar con el mal? Amén. Y lo otro más importante, más vale que nosotros no estemos con el mal para no irnos cuando al final acabe en el mal. Por eso dice la palabra que es importante entender bien los tiempos y las sazones, ¿verdad? O sea, los propósitos que Dios tiene con todas las cosas. Pues hoy vamos a ver por qué existe el mal. Preguntas que muchas personas se hacen en el nombre de Jesús. Así que vamos a estar hoy, este es el quinto estudio dentro de la serie La Creación, que es el volumen 3. Amén. El próximo estudio va a ser el origen de los ángeles y los demonios. Recuerda que el tema es la creación. Bajo ninguna circunstancia estamos implicando que Dios creó el mal. Pero el mal está en la creación. ¿De dónde vino el mal? ¿Por qué existe el mal? Es lo que vamos a estar viendo hoy. Amén. Dios creó ángeles. Dios no creó demonios, porque hay demonios. Eso también lo vamos a ver a través de la Escritura, en el nombre de Jesús. Así que, ¿por qué existe el mal? Dios permitió la existencia del mal para mostrar al máximo su gloria. Cuando abundó el pecado, dice la palabra en Romanos, sobreabundó la gracia. Amén. Ahora, Pablo argumenta que no porque mientras más pecado hay, más gracia nos da el Señor, vamos a seguir pecando para que tenga más gracia, ¿verdad? Para él dirá, pues esto está bueno, vamos a seguir pecando y el Señor va a seguir siendo bueno con nosotros. No, lo que quiere decir es que necesitamos y necesitamos la gracia de Dios, porque ese mismo mal estaba en nosotros. Es el argumento de Pablo. Veo una ley en mis huesos, decía, que el mal está en mí, porque quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo que no hago. Por lo tanto, yo digo, ¿verdad?, que la ley, o sea, la palabra de Dios es buena, el malo soy yo. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Dice en el capítulo 7 al final de Romanos. Y dice, ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es que el Señor no creó el mal, pero la existencia del mal contrasta con la misericordia y la bondad y la pureza de Dios. Lo vamos a ver a través del estudio hoy. Amén. Gloria a Dios. Vamos a escuchar el vídeo y luego vamos a empezar. ¿Por qué existe el mal? Dios permitió la existencia del mal para mostrar al máximo su gloria. Si Dios es todopoderoso, es omnisciente y es todo amor, ¿por qué existe el mal? Esta es una pregunta que las personas han hecho por siglos. ¿Tenemos alguna respuesta para ella? En realidad, los cristianos han contestado de diversas maneras a esto. Una de las más convincentes es que Dios permitió la existencia del mal para mostrar su gloria en este mundo de la mejor manera posible. Aprenderemos más de esto al estudiar el problema del mal. Toda religión y toda cosmovisión lucha con el problema del mal. De hecho, muchos lo ven como un problema sin solución, como una contradicción entre la bondad de Dios y lo que experimentamos en el mundo. Si Dios fuera bueno, afirman, el mal no debería existir. Pero como existe el mal, entonces Dios no pudo evitarlo. A Dios no le importa, o Dios no es real. Esto pudiera sonar convincente, pero tiene algunos problemas pensar así. Primero, asume la existencia del bien. Ahora, el bien existe, y todos lo sabemos. Basta con mirar nuestra reacción cuando vemos actos malvados en el mundo. Pero ¿de dónde proviene el bien? El bien proviene de Dios. Él define a aquello que está bien y lo que está mal, la bondad y la maldad. Sin importar nuestras presuposiciones sobre el bien, todo bien apunta hacia Él. Segundo, asume que el mal no tiene ningún propósito.
El mal está en contra de las intenciones y el diseño de Dios para este mundo. La maldad no es buena, pero por alguna razón, Dios parece tener un propósito para permitir que el mal exista. Y si Dios de alguna manera permite que exista el mal y los actos malvados para lograr sus propósitos, esto es lo que la Biblia dice: el mal existe y Dios es bueno, y Dios está obrando todo para nuestro bien. La Biblia no minimiza la realidad de la maldad, pero siempre la dirige hacia nuestro Creador, que es todo bondad, todo poder y todo conocimiento. Dios usará todo mal para bien, tal como usó el más grande acto de maldad, la muerte de Jesucristo, el único verdadero inocente, para traer el mayor bien inimaginable: rescatar a aquellos que se vuelven de su pecado hacia Jesús. Esta pregunta acerca del mal se la hacen muchas personas. Yo recuerdo, allá para el 1987, estábamos en un viaje misionero a Santo Domingo, a República Dominicana, perdón, a la ciudad de Bonao. Y estando allá en la calle, hablando con algunos jóvenes, invitándolos para el culto de la noche y todo, viene y dice, una pregunta: ¿y por qué los que se montan en un bote, se ponen a cruzar hacia Puerto Rico, Dios permite que los botes se hundan y se los coman los tiburones? Y yo le dije, bueno, la pregunta que yo te haría es, ¿quién les dijo a quien se montan un bote que eso es lo que Dios quería que ellos hicieran? No, pero es que están saliendo de unas situaciones difíciles aquí y allá. Vuelvo y digo, la pregunta es, Dios mandó a ellos que se montaran en un bote para que cruzaran el mar. No es simplemente que lo que tú me quieres preguntar es por qué yo no puedo hacer lo que yo desee hacer y que Dios me bendiga y me proteja. Claro, y en ese caso, pues, podríamos decir, si yo estoy haciendo algo que Dios no me ha mandado a hacer, que Dios expresamente ha prohibido que yo haga, pues entonces yo, y pretendo que Dios me bendiga o me proteja, entonces yo estoy tentando a Dios. Por ejemplo, un ejemplo es, pues, personas que, creyentes, ¿verdad? A veces dirían, pues yo no juzgaría, pero pues uno juzga, ¿verdad? Si alguien viene y se monta en un bungee jumping, usted dirá, usted se quiere divertir como cristiano, pero ¿para qué se va a divertir arriesgando su vida? Con aquello de sentir una emoción tirándose de una soga con una goma, que a veces se han roto. ¿Por qué se va a tirar en un zip line? Si usted quiere volar, pues móntese en un avión un poco más seguro. Pero si usted quiere volar enganchado a un cable, con una cojea, y que se parta, pasa algo, porque algo va a pasar en algún momento y usted cae al vacío. Ay, ¿por qué Dios no cuidó? Bueno, porque Dios no está mandando a nadie que haga estas cosas, ¿verdad? O sea, el Señor no es un nani de nosotros. O sea, el Señor no es una guardera, que no es una persona que nos está cuidando. No es un safety net, no es una malla de esa que tienen los que se tiran en los trapecios, en los circos, por si acaso se zafa algo, que no caigan abajo. El Señor, esa no es su función. La función del Señor es proveer para aquellos que le temen. Amén. Pero la pregunta sigue todavía. ¿Por qué el mal está? ¿Por qué los tiburones comen gente? La contestación más profunda es que en un momento dado los tiburones no comían gente. De un tiempo para acá sí. Sabemos que ese tiempo fue cuando el pecado llegó al mundo. Cuando Adán y Eva estaban como Dios los había creado, ellos no tenían ningún temor de nada. El Señor no les dijo, tengan cuidado del león, tengan cuidado de aquel otro, tengan cuidado de esto, al otro, tengan cuidado de los relámpagos, tengan cuidado de no se vayan a caerse de un macetazo. O sea, nada de eso estaba en agenda. Porque no existían las calamidades, no existía el mal, hasta que el hombre buscó el mal, el desobedecer a Dios. Desde ahí es que comienza todo. Así que vamos a ir al problema, ¿verdad? Algunos dirían, esto es una conversación filosófica, pero en realidad no es tan filosófica nada. O sea, la Biblia no es un libro de filosofía.
dice las cosas claras como son, ¿verdad? Hay personas que dirían, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Qué vino primero, el bien o el mal? Claro, el bien, el mal no existía. El pecado no existía hasta que el hombre decidió desobedecer a Dios. Amén. Así que esto básicamente es está en texto lo que está en el vídeo. ¿Okay? Ahora, terminando el vídeo, ¿verdad? Que el varón al final estaba argumentando, y si Dios de alguna manera permite que exista el mal y los actos malvados para lograr su propósito. Y uno diría, ¿es cierto esto? Sí, Dios permite que las cosas malas ocurran. Él no es el que las dictamina. Pero el mal es una realidad que está en el mundo desde que el pecado entró. Y el Señor tiene un propósito mucho mayor que el mal. Por lo tanto, el Señor también utiliza el mal, ¿amén?, para llevar a cabo su propósito como tal. Un ejemplo que dio el narrador es cómo Dios utilizó el mal en aquellos que crucificaran al Señor. Pues aprovechó que la maldad estaba en su corazón para traicionar, enjuiciar injustamente al Señor y crucificarlo para cumplir su plan mayor. Su plan era más alto y más elevado que el mal que había en el corazón de ellos. Su plan era que ellos ejecutaran al Señor para Él dar su vida por los pecadores. Es un gran ejemplo de cómo Dios utiliza el mal. ¿Amén? Así que la realidad es que sí. De momento a uno le cuesta un poco de trabajo entender por qué el Señor, por ejemplo, no acaba con todo el mal. Porque existe maldad, existe muerte, existe miseria, existe guerra en el mundo. Una pregunta que muchos hacen: si el Señor existiera, ¿cómo es posible que muchos niños mueran de hambre en diferentes lugares? Es la realidad. Pero no podemos pararnos ahí, porque existen las guerras, porque existe la injusticia, porque se permite el aborto. Seguimos por ahí, ¿verdad? Porque el Señor no acaba con todo ello, porque todo ello es producto del pecado. Amén. El Señor ya tiene un plan contra el pecado, tiene un plan con el pecador. El problema no es que el mal esté en el mundo. El problema es que muchos deciden amar el mal y las tinieblas y no vienen a la luz de Cristo Jesús. Amén. Porque va a haber un mundo eterno y unos cielos eternos donde no va a haber maldad. Amén. En este siempre va a haber maldad. En este mundo el Señor dice en su palabra que va a haber un momento de 1000 años donde Él va a reinar directamente acá. Pero ¿sabe qué? Ni aún así el mal se va a acabar de este mundo. Va a ser necesario que sean destruidos todos y vengan cielos nuevos y tierra nueva. Y allí no hay ningún mal. Amén. Ese es el asunto. Hoy día el Señor ha permitido que el mal persista porque todo el mundo tiene que decidir si va a persistir en el mal o va a venir a Cristo Jesús para salvación. Amén. Así que el mal existe y Dios es bueno. Y Dios está obrando todo para nuestro bien, para aquellos que le aman y le sirven. Amén. Una explicación también que nos da la palabra es que la que dice en Mateo 18, 7 al 8, dice: ay del mundo por los tropiezos, dice el Señor, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Amén. O sea, está diciendo el mismo Señor Jesús: mira, el mundo triste, qué pena, es triste la realidad de que hay tropiezos, o sea, hay cosas hechas de mala forma, hay maldad, hay traición, hay intriga, hay mentira, hay cuántas cosas, hay abuso, todo ello. Van a venir tropiezos, es necesario que vengan tropiezos por la maldad que ya hay en el pecado del mundo. Pero hay de aquel que causa el tropiezo. O sea, el mal está, pero tú no tienes que participar de él.
Si usted va un momento a Juan capítulo 3, el Señor Jesús lo dice claramente. Dice, y esta es la condenación, dice el verso 19, capítulo 3, que la luz vino al mundo, un mundo malo en tinieblas, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y les gustan sus obras y les gusta ser malos. Porque todo aquel que hace lo malo no le gusta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Así que nos explica claramente qué está pasando respecto a la maldad. Amén. Hay maldad, pero el Señor no quiere que seas tú el que participe de ella. ¿Te recuerda a Judas, el Iscariote? He aquí, dijo el Señor, el Hijo del Hombre va según fue escrito de él. O sea, alguien lo va a entregar. Pero hay de aquel por medio del cual él es entregado. Dice, mejor le hubiera sido a ese nunca haber nacido. Es lo mismo que está diciendo aquí. Va a haber maldad. El mundo está saturado de maldad. Pero ¿por qué tienes que ser tú el que la haga? ¿Por qué no puede aquel que hace maldad venir a Cristo, arrepentirse y el Señor salvarle para poner su nombre en el libro de la vida y estar eventualmente en cielos nuevos y tierra nueva? Por eso es que mientras más pecado hay, el Señor sigue llamando las almas. Amén. Gloria a Dios. Así que no vamos a ver que la Biblia tapa, como dicen, el cielo con la mano, diciendo, no hay maldad. Sí, hay maldad, claro que hay maldad. Amén. Pero la maldad, todo apunta a que hay un creador que no creó la maldad. Y hay un creador que nos ama y que es bueno, poderoso y todo conocedor, como hemos dicho, de cómo podemos describir a Dios. Amén. Y Dios va a usar el mal para el bien, como usó la maldad cuando mataron a su hijo, para el mayor bien que pudo traer sobre el mundo. Que su hijo diera su vida por los pecadores, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Pues vamos al estudio grupal. Amén. Para ver, hay muchas porciones bíblicas, las vamos a ir asignando según vamos. La primera va a ser Santiago 1, 13 al 18. Amén. Y luego, ¿qué quiere Santiago 1, 13 al 18? Maita Rebeca. Luego vamos a Isaías 53, 7, Lorimar. Lucas 23, 4, 14 y 22. Lucas 23, Maita Rosana. 23, 4, 14 y 22. Gálatas 3, 13, Lorian. Amén. Hay más. Job 4, 7 al 9, Úrsula. Juan 9, 1 al 3, Rosana. Y el último, Génesis 3, 16 y 17, Lorimar. Muy bien, ahí estamos. Estamos repartidos. Si acaso viniera algún otro más, pues lo asignamos también. Amén. Muy bien. Así que, si Dios gobierna sobre todo, ¿acaso no creó él el mal también? Sabemos que no. Porque el mal no vino de parte de Dios. ¿Okay? Pero mucha gente dice, bueno, si el Señor lo creó todo, creó el mal. El Señor creó el diablo. El Señor creó un ángel de luz. Pero Él no creó a Lucifer, Él no creó a Satanás, como lo conocemos hoy. Él lo creó como un ángel perfecto para que le adorase, es más, para que Él fuera el que estuviera a cargo de la alabanza celestial. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que la respuesta objetiva a la pregunta, ¿creó Dios a Satanás? Es no. Dios creó a Luzbel. ¿Cómo terminó siendo Lucifer? Porque Lucifer quiso terminar. Y Luzbel quiso rebelarse contra el plan de Dios. Amén. Lo que las personas tienen que entender es que uno no puede hacer lo que uno desee y esperar que Dios lo apruebe. Eva quiso hacer lo que ella deseó y Adán también. Fueron en contra de lo que Dios decía.
pues ya con ir en contra ya lo dañaron todo. Porque el Señor sabe que una vez todo se contamina, enseguida empieza la contaminación y se empieza a decaer y a dañar todo. ¿Ok? Dios, sin embargo, dice la palabra, es santo. En Él no hay maldad, en Él no hay cambio, en Él no hay impureza. Amén. Dice, Él es muy limpio, dice el verso 13 del capítulo 1 de Habacuc, dice, Él es muy limpio de ojos para ver el mal, como que dice, Él ni el mal le gusta ver para no contaminarse, vaya a ver. Así que bíblicamente hablando, no es posible que Dios haya creado el mal. Pero entonces, ¿de dónde vino el mal? ¿Cómo existe el mal? El mal existe, ¿verdad? La explicación es que sencillamente el mal existe como una respuesta al bien. Pero eso no es necesariamente todo lo que lo explica. Sabemos que hay un mal porque hay un bien. ¿Amén? O sea, lo que es lo opuesto al bien es el mal. ¿Amén? Pero Dios no originó ni conceptuó crear el mal. Él creó todo bien. Como dice la palabra, hizo todo, lo hizo bueno en gran manera. Y Dios era bien bueno todo lo que el Señor hizo. No había ningún mal en él. El mal sale cuando se revela la creación que Él creó. ¿Ok? Así que la maldad existe porque la bondad existe. ¿Ok? Pero la bondad existe porque el Dios de toda bondad existe. Él lo creó todo bien. Pero el hombre lo echó a perder todo. Por eso es que estamos, ¿verdad?, en la situación que estamos. Pero por eso fue que el Señor envió a su Hijo, semejanza de hombre, para morir en la cruz y con ello pagar la carga de pecado, la deuda de pecado de todo. Amén. Así que, sí, el mal existe, pero usted no está puesto para servir al mal. Amén. Que el Señor le sacó de las tinieblas y de la maldad, ahora para andar en sus santos caminos. Es porque ya usted está puesto para la eternidad, donde no va a haber maldad. Mientras, ¿qué vamos a hacer en este mundo de maldad? El Señor nos mandó a predicar en este mundo de maldad. El Señor nos mandó a testificar en este mundo de maldad. El Señor nos mandó a hacer luz en las tinieblas, sal en la zozera del pecado. Todo ello el Señor nos mandó a hacer. Así que tenemos que contrastar contra ese mal. Dios se glorifica cuando Él contrasta con el mal. Amén. El creyente glorifica a Dios cuando usted contrasta con lo malo. Amén. Cuando usted contrasta con los desobedientes, cuando usted contrasta con aquellos que no quieren honrar al Señor. Amén. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Santiago 1, 13 al 18. Amén. Amén. Va viendo claramente, esta porción la hemos citado muchas veces, ¿verdad? Para que nosotros veamos de dónde viene el mal. O sea, pero esto es refiriéndonos, por ejemplo, a nosotros mismos. ¿Okay? Pero también aplica a todo aquel que no es de Cristo todavía. Cuando dice, cuando uno es tentado, no puede decir que es tentado porque Dios le tentó. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, el mal no gobierna al Señor. Y el Señor, por ende, no tienta a nadie. O sea, Él no incita a nadie a hacer el mal. Lo que sucede, dice el verso 14, es que
Cada uno se tienta a sí mismo. Cada uno se tienta porque quiere. ¿Por qué? Porque le hace caso a la concupiscencia. Concupiscencia es el deseo que hay. En este caso, la concupiscencia puede ser buena o puede ser mala. Aquí se refiere a aquellos deseos malos que nos incitan a pecar, están dentro de nosotros. ¿Cómo es posible que estén dentro de ustedes ya en su conciencia? ¿Cómo? ¿Cómo llegaron allí? La naturaleza caída que tenemos, amén. El pecado ya viene. Una vez dije yo esto me acuerdo yo en una escuela bíblica, en otra congregación hace un montón de tiempo. Yo, mire, el pecado se hereda. Ay, ¿cómo te voy a decir una cosa así? Salió el gallego. Sí. No estoy diciendo, ¿verdad?, no estoy diciendo que son maldiciones de las generaciones que van una detrás de otra. No. Para los creyentes no. Pero, y para los no creyentes, sí. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Yo, Jehová, que persigo la maldad de los hijos sobre los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares, amén, los que están firmes en mis estatutos. Por eso es que es importante diferenciar una cosa de otra, pero la realidad es que sí. Usted ha visto a los niños, van creciendo y de momento empiezan a engañar, empiezan a mentir, empiezan a hacerse los bobos. Empiezan a ver hasta dónde mi papá dijo que va a ser verdad lo que me dijo que hacía. Yo lo desobedecía. Empiezan a ver, a probar. ¿De dónde sale eso en los niños? Porque ya lo tienen adentro en el corazón. ¿Cómo llegó al corazón? Ya la semilla del pecado está ahí. Por lo tanto, el pecado en general se hereda. La rebelión, el espíritu de rebelión, que es el pecado, se hereda. Esto es lo que está diciendo Santiago aquí. De su propio deseo se atrae y se seduce. En otras palabras, se come el cerebro a uno mismo para hacer las cosas que no convienen. Ya cuando el deseo, ya usted está convencido por lo propio que usted deseó, dice, pues ahora voy a hacer el pecado. Y cuando hace el pecado lo que trae es muerte. Por eso le dice, hermanos míos, mire, no se confunda. No sea torpe, le está diciendo el verso 16, lo que está queriendo decir, no falle el blanco. Lo que es bueno y perfecto viene de Dios, el Padre, que es todo luz, y en Él no hay cambio. Amén. Él, porque quiso, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos las primeras, las primicias, lo mejor de sus criaturas. O sea, del Señor no viene lo malo está en nosotros, porque en un momento dado decidió el hombre hacer lo malo. Así que por eso es que nosotros comprendemos, según la palabra, que no hay forma de que Dios haya creado el mal. Es simplemente por nuestras propias acciones y nuestros propios deseos. ¿Ok? Ahora, podríamos, ¿verdad?, que alguien dijera, no, el mal viene de Él, del Señor. ¿Ok? Pero si recordamos que la maldad habita en nuestros corazones y Él es el Padre de todas las luces, entonces uno dice, ¿y quién en realidad es el que tiene el mal en sí? Él es todo luz y no hay ninguna maldad en Él. En nosotros es que estamos llenos de maldad. Entonces, ¿de dónde es que viene la maldad? Como que dice, ¿verdad? No podemos decir, sí, yo hago maldad todos los días, pero la maldad no viene de mí. La maldad viene del que es puro, que está en los cielos. Ah, sí, viene del puro que está en los cielos. Qué brillante tú eres. A mí se me hace que todo apunta a que el embustero eres tú. Básicamente eso es lo que está pasando en la palabra. Así que nuestro pecado, la maldad, genera muerte en la creación. Entonces, si te pones a sacar cuenta, ¿cuántos pecados se cometen al día en el mundo? Porque la gente se preocupa por el global warming. Me estaban diciendo, el global warming está grave este año.
En junio empezó un huracán categoría 5, eso no se había dado, yo no sé en cuántos años antes. Estamos destruyendo el planeta porque se está calentando. Ese no es el principal y peor calentón que tiene el planeta. El calentón que tiene el planeta ahora mismo es por el pecado, ¿yo? Y no me refiero al global warming, calentamiento global. Me refiero a que la acumulación de pecado, amén, debe tener sumamente triste y compungido al Creador, que dice que Él no puede ni mirar la maldad. Imagínate cuando mira para abajo, para la tierra, ¿qué es lo que ve el Señor? Amén. Toda la maldad. Así que Dios quiere hacer todo lo contrario en nuestras vidas, hacernos nacer por la palabra de verdad, como dice aquí el verso 18. Queremos hacer lo malo, pero el Señor, como es bueno, quiere que nosotros nazcamos, en otras palabras, nazcamos de nuevo por la palabra de verdad. Amén. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está la maldad del Señor ahí? En ningún lado. Él tuvo que bregar con nuestra maldad. Amén. Así que no solamente Él es la fuente del bien y de todo bien, sino que también encamina el mal para nuestro bien. O sea, Él no creó el mal, pero Él utiliza el mal, amén, para el bien de los demás. Por ejemplo, un gran ejemplo fue José. Esos hermanos de él, a excepción de Benjamín el chiquito, esos otros 10 que eran mayores que él y Benjamín, eran todos unos demonios esas personas. Usted los mira bien. Era gente mala de verdad. Usted dirá, pero ¿y qué le pasó a Jacob ahí? ¿Ah? Porque Jacob tenía un hogar que era obviamente disfuncional. Si usted va leyendo bien todo, usted se da cuenta de la pelea que había de Jacob con las esposas y con las siervas de las esposas. Y la competencia que había, que si yo soy la más hija que tengo, que si aquel, que si que me gustan más, que si yo soy más linda, que si aquel. Todo ese revolú, ese problemón, eventualmente, ligado parece también a que Jacob no crió, engendró pero no crió, pues todos esos muchachos salieron unos títeres todos, de verdad. De rompa leer por ahí de Rubén, de Simeón, de Judá. Ese Judá era una persona que había que meterlo preso. Se va leyendo con calma todo lo que hay. Pues era de esperarse que cuando José habla de lo que él soñó, Dios iba a hacer con él, pues le estuvo malo a todos ellos, le estuvo malo al papá también. Vamos a empezar por ahí. Eran personas imperfectas, pero bendito, venga usted a ver. ¿Qué hicieron? Lo vendieron como esclavo. Le metieron un embuste al papá, diciendo que había muerto. El papá no se murió del corazón por la gracia de Dios. Se desapareció José y lo vendieron como esclavo, y José parece que iba, ¿verdad?, en picada porque no sacaba los pies del plato porque lo vendieron como esclavo y empezó esclavo. Allá lo traicionaron también en Egipto. Una vez, lo olvidaron otra vez, pero Dios lo tuvo en gracia. ¿Cuál era el plan de Dios? Que él llegara a ser el jefe de todo Egipto, porque había en plan de Dios una hambruna pero fea de verdad. Y Dios iluminó a José para que Egipto tuviera comida. Y a donde había comida fue que fueron sus 10 mequetrefes hermanos a pedir comida. ¿Ok? Y al final de la historia, es como dice en el verso 20 del capítulo 50, ustedes pensaron mal contra mí e hicieron el mal. O sea, pasó como dice en Santiago, ustedes fueron tentados al hacer el mal e hicieron el mal. ¿Ok? Pero Dios, que es todo bien, lo encaminó a bien para que al final resultase que ustedes vinieran a mí en Egipto a comprarme comida. Y como yo soy su hermano, yo se la vendí. ¿Ves? ¿En qué plan de quién se iba a hacer eso realidad? A menos que fuera el plan del Señor. ¿Ves? Ahí el Señor usó el mal, la maldad que había en el corazón de estos 10 bambalanes para al final glorificarse y que se bendijera el pueblo entero, o sea, toda la familia y los descendientes de Jacob. Ahí está Rosa.
¿Entiendes? O sea, que a través de todo ello, el Señor usó el mal, Él no creó el mal, Él no puso el mal en el corazón de estos varones, pero Él lo cambió a bien. Amén. Eso es lo que también dice en Romanos 8, 28 en adelante. A los que aman a Dios. No es a todo el mundo. A los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. No quiere decir que el bien va a venir sobre ellos todo el tiempo. Van a venir cosas que no son el bien. Pero sea bien o sea mal, porque cuidado que hay mucho mal. Todas esas cosas le ayudan a bien. ¿Quién hace ese cambio? El Señor hace ese cambio. Amén. Como lo hizo en la vida de José. Amén. Señor, es todo. Imagínense si es todo bien, que es el único que puede cambiar el mal en bien. Trate de hacerlo usted a ver si le sale. No, es Él solamente, que es bueno. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, si seguimos, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, ve una perla. Las perlas típicamente están dentro de las ostras. Las ostras son feísimas. Bien feas por fuera, todo así, todo, y por dentro toda una baba. Y dentro de esa baba está la perla. ¿Ok? La perla, podemos representarla como nuestro Dios Todopoderoso, está rodeada de un montón de porquería, por así decirlo. Nosotros también, como hijos de Dios, llamados a estar con Él para hacer el bien, estamos así mismos. ¿Okay? Estamos, ¿verdad?, rodeados de mal, pero no somos parte del mal. ¿Okay? Así que la maldad, vamos a decir así, es como si fuera un paño oscuro, como si fuera una ostra, donde ponemos el diamante del carácter de Dios. Nosotros mismos representando a Dios aquí, siendo luz y sal en el mundo. Amén. Glorificamos a Dios en la forma en que, como dice arriba, ¿verdad?, respondemos al mal. ¿Qué vamos a hacer ante el mal? ¿Okay? No vamos a ir con el mal, vamos a ir contra el mal. Vamos a señalar el mal. Vamos a pretender que nosotros hagamos el bien. Amén. Cuando el mal, porque es mal, venga sobre el creyente, el Señor está con usted. Amén. Como estuvo con José. Como estuvo con un montón de otros siervos y siervas de Dios a través de la Escritura. Amén. Ahora bien, una gran cosa es, si el mal no existiera, sería bien difícil conocer muchos de los grandes atributos de Dios. Por ejemplo, su bondad y su provisión con nosotros. Se nota más que Él provee, especialmente cuando hay maldad. Porque en lugar de recibir el precio de la maldad, usted recibe la bendición de Dios. Entonces eso contrasta contra la maldad que hay en el mundo. ¿Amén? No es la razón por la cual hay el mal. El Señor no creó el mal. Él no lo creó definitivamente. Con tal de que se viera que Él es bien. Pero el hecho de que hay maldad contrasta con el Señor. Amén. Es como cuando usted, ¿verdad? Como dicen ahí, usted tiene un vaso de leche y le cae una mosca. La mosca se va a ver, como quiera que sea, ¿verdad? Ese tipo de contraste es el que existe, ¿verdad?, con el mal y el bien. Bendito sea el Señor. Así que, la parte importante, ¿okay?, lo bueno de Él resalta más cuando lo comparamos con lo malo del mundo, especialmente con lo malo de Satanás. ¿Okay? Fíjese, si usted piensa, si solamente existiera el bien hoy día, usted nunca va a conocer completamente cuán justo es Dios, porque nunca lo hubiera visto obrando con aquellos que no merecían su justicia. ¿Está viendo? Si todo el mundo se mereciera la justicia de Dios, porque todo el mundo es perfecto, amén, pues usted vería algo de la bondad de Dios. Pero usted puede conocer toda la bondad de Dios cuando Dios actúa bondadosamente con aquellos que son malos, empezando por usted. ¿Está bien?
Vuelvo y digo, esa no es la razón por la que existe el mal. Pero el mal está, y definitivamente, al usted ver la diferencia entre el mal y el bien, entre lo sucio y lo limpio, usted se va a dar cuenta cuán sucio es que está lo sucio y cuán limpio es que está lo limpio. Amén. Si no conociéramos y si no existiera el mal, ¿verdad? En ninguna forma daría mucho sentido lo que dice en Números 14. Dice, de ningún modo Jehová tendrá por inocente al culpable. Y te dice, ¿y culpable? ¿Y qué es eso ser culpable? Porque como no hay mal, si no hubiera mal, nadie sería culpable de nada. Dice, no entiendo. ¿Qué es ser culpable? Pues déjame ver cómo te explico. Pues no lo puede explicar. No puede explicar qué es lo que es ser culpable de algo, porque nadie hubiera sido culpable de nada. Por lo tanto, él no tendría que estar diciendo al que es culpable, yo lo voy a dejar culpable, lo voy a señalar como culpable. Vuelvo y digo, Señor, que es un culpable. Es aquel que me desobedece. ¿Y quiénes son esos? Si ninguno te ha desobedecido, va viendo. Pero al haber maldad, el Señor es bien claro. Con aquellos que son culpables de ser pecadores y desobedientes, yo no los voy a tener por inocentes. Yo voy a llamar las cosas como son. Por lo tanto, hay unos que son inocentes y otros que son culpables. Amén. Eventualmente, el mal empezó aflorando en los ángeles. El primero que se rebeló, Luzbel, se rebeló y quiso ser igual a Dios. Y Dios lo botó. Todo eso lo vamos a ver la semana que viene. Dios lo botó de la presencia del Señor, junto con todos los que se asociaron con él, todos ángeles. ¿Okay? Ahora bien, cuando eso ocurrió, él fue destituido de la gloria de Dios. Fue botado de la presencia de Dios. ¿Okay? ¿Dónde lo vemos nuevamente? En el jardín del Edén. Para entonces pasarle la maldad que ya había en su corazón a través de Eva. La maldad no se inventó en este mundo, la maldad la trajo Satanás a este mundo. ¿Amén? Todo ello, ¿verdad? Vamos a ver toda la teología de Satanás la semana que viene porque el tiempo no va a dar. Pero es algo bien importante que vamos a considerar. Amén. Otra cosa que nos ayuda a entender mejor la maldad que existe es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se muestra más cuando Él la da a quien no se la debe dar, a quien no la merece. Amén. A nosotros Él nos mostró su misericordia. Entonces usted se da cuenta lo malo que usted era, mas sin embargo Dios le mostró su misericordia. Porque qué diferente sería que todo el mundo se mereciera la misericordia de Dios. Entonces no había ninguna diferencia. Sí, vamos a ver que Dios trata con bondad, pero nunca vamos a conocer cuán poderosa es la bondad y la misericordia de Dios si no viéramos a algunos, nosotros especialmente, que no nos las merecemos. Por lo tanto, esto también nos ayuda a contrastar. Pues dice la palabra en Números 14, Él es grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Misericordia es cuando el Señor nos hace bien, a pesar de que lo que merecemos es que nos hagan mal. Entonces dice, pero ¿cómo es eso posible? Que nosotros merezcamos castigo y Él nos perdona. ¿Cómo es eso posible? Porque Él es así. Él nos ama. Esa es otra cosa. ¿Cuán grande podría comprender usted que es el amor de Dios? A menos que usted fuera y entendiera, yo no merezco el amor de Dios, pero Dios nos amó. Amén. Por eso es que es importante que veamos que obra el mal en el mundo. Vuelvo y digo, Dios no lo creó,
Pero el hecho de que esté el mal le ayuda a usted a ver bien qué es lo que va a hacer. Es lo mismo el frío o el calor. Si usted nunca pasaría frío ni calor, y yo le digo, yo nunca he pasado frío ni calor, siempre está en la misma temperatura. Y yo le digo, ay, qué calor hace aquí. Calor. Lo que venga, oh, no, y lo que tengo es un frío. ¿Frío? ¿Qué es eso? Pero ¿cómo usted sabe lo que es frío y cómo usted sabe lo que es calor? Porque usted ha pasado por frío, ha pasado por calor. Si usted no pasa por esto, no lo puede explicar, ¿verdad que no? Lo mismo. El mal. ¿Cómo nosotros sabríamos lo que es el mal si no hubiéramos estado en maldad, sumergidos en maldad? ¿Cómo nosotros comprenderíamos lo que es el amor de Dios y cuán grande es, a menos que hubiéramos sido perdonados de nuestra maldad? Amén. Así que esos contrastes nos ayudan a entender más al Dios que nos creó y nos redimió a través de Cristo. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová. Es lento para la ira. O sea, no prende de un maniguetazo, como muchos dicen por ahí. ¿Sabe que hay personas que dicen, tienen la mecha corta? Yo soy una persona de cascos calientes. Diría, pues el Señor no tiene los cascos calientes. Qué bueno. Porque la verdad que Él, si fuera así, no hubiera ni uno vivo ahora mismo. Él es lento para la ira y es grande en misericordia. Bendito sea Él. Amén. Gloria sea el Señor. Así que conocemos lo grande y lo bondadoso que es Dios a través de la maldad que hay. Y lo último, antes de ir a los próximos versos, un universo como el de nosotros, donde existe la maldad, es un universo donde la adoración a Dios es genuina, del que quiera adorar a Dios. ¿Me explico? Si todo el mundo de buen corazón no hubiera mal en ellos, pues todo el mundo adoraría al Señor, su Creador. Así fue que Él creó el mundo. Pero como hay maldad y el mundo se dañó, en el corazón del que no está regenerado no le nace adorar al Señor, no le nace obedecer al Señor, no le nace glorificar al Señor. Pero cuando usted es regenerado o salvado, entonces la adoración viene a su corazón. Amén. Así que el que adora al Señor, adora de manera genuina. Esto es lo que Él quería decir cuando le dijo a la samaritana, mira, ustedes argumentando que si es en este monte y que si acá los judíos dicen que es allá en Jerusalén, mira, va a venir un tiempo que no es ni aquí ni allá. Porque lo que pasa es que el Padre está buscando los verdaderos adoradores, no los que hacen, no, yo soy de la boca para afuera. Porque eso lo hace cualquiera. Lo que está buscando son aquellos que de buena voluntad quieren honrar al Señor. Y esos son los dichos verdaderos adoradores, los que son genuinos. ¿Sabes lo que es genuino, verdad? Los que son verdaderos. ¿Okay? Los que no hay que estar mandando, hay que darle gloria al Señor. ¿De qué estamos hablando? Hay que santificarse. ¿De qué estamos hablando? Y eso, usted sabe que hay que santificarse. Los estoy velando. Como dicen, los estoy velando, que algunos están haciendo, cogiendo una patita. El Señor no nos mandó a eso. El Espíritu Santo está en usted. Amén. Usted conoce al Señor. Usted salió de las tinieblas a la luz. Usted sabe en su corazón lo que tiene que hacer y el Señor lo pone en su corazón. Usted no necesita un policía al lado para eso. Amén. Porque la adoración suya, la vida suya para glorificar a Dios es genuina. Pero que si hay un hermano o hermana que estamos puestos para ayudarnos mutuamente en el caminar, por eso que estamos congregados. Amén. Pero usted no adora a Dios porque el hermano lo está velando. Amén. Usted adora a Dios porque Él le salvó y le cambió su vida y su corazón. Amén. Y de manera genuina usted lo bendice a Él. Amén. Pudiera ser real una adoración prácticamente forzosa. Y adoración en ningún momento pasa por mi mente cántico. Aparte de la mente de los cánticos. Es que lamentablemente ha habido unas olas por muchos años de personas que han dañado lo que quiere decir adoración. Adoración es su vida humillada delante de Dios.
para su servicio. Eso es lo que es adoración. Que si eso incluye cantar, amén. Pero ¿cuántas cosas más incluye que no son cantar? Amén. Por eso es que tenemos que evitar la confusión cuando alguien pretende, ¿verdad? De buena intención, confundido algo, diciendo, ay, la adoración, ay, que en esta iglesia no se adora. ¿Quién le dice a alguien que en esta iglesia no se adora? ¿Qué es lo que quieren decir con que en esta iglesia no se adora? Quieren decir que no se canta como a ellos les gusta que canten. Lo primero que le tengo que decir es que nosotros no estamos cantando para usted, estamos cantando para el Señor. Aquí no venimos a agradar a ninguno. Amén. Además, la adoración, si la fuéramos a decir que la adoración solamente fuera a cantar, la estamos limitando tanto, hermano. La adoración es la vida suya. Amén. Por eso es que tenemos que ser bien sabios. Nosotros venimos aquí a la iglesia, a la congregación, y nos vemos unas pocas horas en la semana. No caiga usted en la trampa de juzgar al hermano por haberlo visto unas cuantas horas en la semana, porque el resto de las horas usted no lo ve. El resto de las horas también constituyen la adoración de ese hermano o esa hermana. ¿Amén? Por eso es que el único que conoce nuestro corazón realmente es el que nos ve todo el tiempo, que es el Señor. Amén. Y ese sí que es verdad, que Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero que algún hermano pueda venir a darnos consejos, bueno, amén, amén. Pero no caigamos en la trampa de pretender diagnosticar al hermano por si canta duro o canta bajito. Porque esto es una falacia. Conocemos personas de grandísimo testimonio que no eran exuberantes al cantar. Porque es que esa no es la adoración. No es toda la adoración el cantar. Algunos son más expresivos y otros quieren decir aleluya, gloria a Dios, que el otro lo oiga, pero vuelvo y digo, el aleluya, gloria a Dios no es para mí, no es para usted, es para el Señor. Corazón agradecido, hermano. Tenemos que salir bien sabio de eso. Obviamente, cuando algún hermano pudiera estar cayendo en ese error, hay que hacer como hizo Priscila y Aquila con Apolo. Ven acá, manito, siéntate aquí al ladito un momentito, antes que te vaya apuradito para explicarte algo. Y te se lo explica. Amén. Porque la adoración no es forzosa, hermano. Sale de un corazón agradecido y contrasta con un corazón que estuviera lleno del mal. ¿Verdad? ¿Ah? Claro. Es que volvemos, nosotros nos congregamos. Pero nuestra relación con el Señor es individual. Hay una relación colectiva como pueblo. Pero nosotros, la relación suya con el Señor es suya con el Señor, no es suya a través de tu hermana o de mí o de alguien, es tú con el Señor. Amén. Por eso es que el Señor dice, busca esos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu, mediante el espíritu, y le adoren en verdad, o sea, que sean genuinos. Amén. En el nombre del Señor. Por eso es que dicen Colosenses, mire, usted no permita que nadie venga a juzgarlo en comida y bebida, en lunas nuevas o en soles salidos o en cosas de esas, porque todas esas cosas, hay gente que piensa que algunas devociones o la forma de hacer las cosas es como debe ser y que eso denota si la persona es espiritual o es adoradora o no. No se deje llevar por eso. Amén. Tenemos que crecer más allá. Amén. Bueno, ahora los próximos versos. Ahora, vamos a la adoración de nuevo, ¿ok? La adoración puede ser algo voluntario, ¿ok? Y no solamente, ¿verdad? Si fuera así voluntario, de un corazón genuino, amén. Pero muchas veces, las personas pudieran tratar, vamos a bendecir al Señor. Y forzadamente, hay personas que pudieran estar bendiciendo al Señor y no conocen al Señor a quien están bendiciendo. Vayamos a empezar por ahí, ¿verdad? Ahora,
Cuando usted nace en pecado, como nace en pecado, y nacimos todos en pecado, ¿ok? Nosotros teníamos todas las razones para salir corriendo del Señor. ¿Usted recuerda cuando pecaron Adán y Eva? Se dieron cuenta que necesitaban ropa. Hicieron una ropa y se escondieron. Adán, ¿y qué tú haces? Estoy escondido, estaba escondido. La primera vez que se esconden. ¿Por qué se escondían de Jehová? Porque Jehová es santo y ellos ya no eran santos. Ahí está el problema. Por eso es que lo que dice en Juan 3, está el santo, el Señor, y los que no quieren ir a la santidad y a la luz se esconden porque quieren seguir haciendo lo malo. ¿Ok? Que ya usted era enemigo de nacimiento del Señor, desde que usted nace, porque lo malo estaba en usted. ¿Ok? Ahora, si usted nació malo, pecador, arrastrado, condenado, listo para ejecución en las pailas del infierno, y de momento usted conoce al Señor por su gracia, ahora usted voluntariamente, usted adora al Señor, lo que antes no podía hacer. Pero primero tiene que venir el nuevo nacimiento. Amén. Y eso es otro contraste. Los nacidos de nuevo contrastamos con los que no han nacido de nuevo. El mal gobierna en ellos, pero en usted gobierna el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Así que el mal, a veces uno dice, oye, qué bueno sería todo si no hubiera habido mal. El Señor creó todo y nunca le dijo a Adán, disfrútalo en lo que dura, porque de momento se va a dañar. En un momento estaba eso. Se dañó y se dañó. ¿Lo sabía el Señor que se iba a dañar? Claro que lo sabía. Y ya Él había preparado un plan para arreglarlo. Claro que lo sabía. ¿Ok? Esas son preguntas e incógnitas que van mucho más allá de lo que hemos razonado ahora. Pero fundamentalmente la pregunta es, ¿por qué Dios permitió que naciera el pecado? ¿Pudo Dios haber evitado que aflorara el pecado? Yo pienso que sí. Él es todopoderoso. Pero ¿por qué no impidió el pecado? Él quiso que nosotros decidiéramos. ¿Por qué? Porque Él entiende, mira la parte aquí, Él entiende que cuando usted decide venir a Él y servirle a Él, es genuino y de todo corazón. ¿Me entiende, verdad? Si usted hubiera nacido y lo único que hubiera sabido hacer es bendecir al Señor, pues puede haber la posibilidad de que fuera no de forma sincera. Pero cuando usted sabe lo que es estar perdido, arrastrado, condenado a muerte eterna, que el Señor le salva, ahora usted sabe lo que es estar con el Señor. Amén. Los ángeles no saben eso. Eso es el argumento que hacen Hebreos. Los ángeles implica allí que ellos ya hubieran querido ser ellos los que predicaran el Evangelio. Pero ¿por qué Dios no les permitió a ellos ser los predicadores del Evangelio? Y cuidado que podrían haberlo hecho bien, ¿verdad? ¿Por qué? Ellos podrían decir, mira, el Señor te quiere salvar de tu maldad. Ven al Señor. Ellos lo pueden hacer. Pero ¿quién lo puede hacer mejor que ellos? Los que estábamos arrastrados y perdidos. Porque somos la evidencia de que Dios transforma. Amén. Somos el contraste entre el mal y el bien. ¿A quién se le iba a ocurrir todo eso? Solamente al Señor. Amén. Por eso es que el mundo sigue en su máquina de maldad. Se sigue multiplicando la maldad. A un momento dado en que el Señor va a venir a redimir al mundo. Y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. A empezar desde cero otra vez. ¿Con quién? Con aquellos que en este mundo de maldad decidieron venir a Él
para ser salvos de esta perversa generación. Amén. Bendito sea el Señor. Como la paja seca, así va a ser el tiempo de los malos. ¿Okay? Los malvados serán cortados y como la hierba verde se secarán. Eso va a pasar con la maldad. ¿Ven? Fíjate que dice allá interesante, si te busca en Apocalipsis, hermano, ya al final en el capítulo 20, la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. ¿Ven? O sea que, y la muerte y el Hades los lanzaron al lago de fuego. Es como si estuvieran personificadas la muerte y el Hades siendo la morada de los muertos que están condenados. ¿Por qué? Porque toda esa maldad está incluida, está concentrada y en ese lugar de pecado, en ese lobby, antes de ir a la condenación. ¿Okay? Y el Señor va a tomar toda esa maldad y la va a destruir para siempre. Amén. Vamos a los próximos versos. Isaías 53, 7. ¿Quién lo tenía? ¿Está Lorimar? Luego leemos Lucas 23, 14, 4, 14 y 22 y las Gálatas 3, 13, creo que lo tenía Lorian. Amén. Aquí también. Amén. Ahora bien, ¿por qué citamos estos versos? ¿Okay? Esto contrasta la maldad del mundo y el uso que hizo el Señor de la maldad del mundo para llevar a cabo su plan de redención. ¿Okay? Está hablando del Señor, del siervo sufriente. El angustiado y afligido no abrió su boca, dice, como un cordero, lo llevaron al matadero, no gritó ni nada. Enmudeció y no abrió su boca delante de los que lo trasquilaban, o sea, delante de los que lo iban a matar. Contrasta la maldad del mundo con la bondad del Señor. Cuando alguien pregunta, ¿y por qué existe tanto pecado en el mundo? Porque el hombre decidió pecar. ¿Ven? Los que preguntan esto típicamente son los primeros malvados que hay. Porque es que el problema de las personas es que ellos quieren hacer lo que ellos les da la gana y que Dios le arregle sus problemas. Pero eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que Él quiere restaurar a todo aquel que viene a Él. Pero el que viene a Él tiene que apartarse de sus malos caminos. Arrepentirse, pedirle al Señor que le salve y le haga persona nueva. Eso es lo que el Señor está haciendo. Amén. Lucas 23. 4, 14 y 20 están aquí todos. ¿Quién es el que está hablando aquí? Pilato en las 3 citas. Cuando lo estaban forzando a encontrar maldad en Jesús. ¿Cuándo dijo Pilato que encontró maldad en Jesús? En ninguna. Cuidado que Pilato era malo. El mismo Jesús dijo, en una ocasión iba caminando y sus discípulos le dijeron, mira Jesús, Señor, lo que ha pasado. Pilato ha agarrado a unos galileos y los agarró en el templo y los mató. Y la sangre de ellos la mezcló con los animales que ellos llevaban a sacrificar en holocausto. El Señor le dice, ustedes piensan que esos galileos eran bien malos.
para que les hubiera pasado eso. El que no se arrepienta va a perecer de igual manera. Pilato era malo, complejado, prepotente. Solamente lo dice la Biblia, lo dicen también las referencias adyacentes históricas. Él no encontró nada malo en el Señor. Para contrastar lo que estamos diciendo, ni queriendo pudo encontrar algo malo. Contrastando lo que estamos diciendo, el Señor, fuente de todo bien, el autor de todo bien, vino a este mundo a tratar con los que estaban todos, cuando Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es todo. Él vino a buscar y a salvar todo, porque todo estaba de botar literalmente. Pero mire cómo contrasta lo que aún un corazón malo no pudo decir que había nada malo en Cristo, porque no había nada malo en Él. Amén. Esto lo decimos porque de Él no es que viene la maldad, viene de nosotros mismos. El otro verso, Gálatas 3:13, Loriana. O sea, la maldad no viene del Señor, porque el mismo Señor nos compró, pagó la maldad nuestra. Él mismo se hizo maldición cuando permitió que lo mataran y lo colgaran en un palo, como dice la palabra del Señor. Todo el que colgaban en un madero, lo dejaban muerto, expuesto a todo el mundo, era maldición, era anatema. O sea, que no solamente era una muerte terrible, sino del punto de vista de lo que dice la ley de Moisés, era una abominación. Él hizo una abominación por nosotros. Amén. No es que el mal estaba en Él. Él llevó el mal de nosotros en Él. Amén. Ese es el contraste. Esa es la realidad que el mundo tiene que entender. Amén. Las personas, es una cosa increíble que no comprendan para qué fue que Cristo vino a morir. Amén. Especialmente en este país. Cuando viene que lleguen las navidades, el triqui. Es una cosa bestial que nadie se siente a meditar. Lo digo en el sentido general. ¿Cuál es la razón por la cual Cristo vino a nacer y después a morir? Fue por cada uno de ellos, por la maldad de ellos y de nosotros, bendito sea el Señor. Así que Él vino a redimirnos, a comprarnos con su sangre de la maldición. Así que si fuéramos a meditar en esto que estamos diciendo, ¿era Jesús digno de morir en la cruz? ¿Había pecado en Él? ¿Había maldad en Él? No. ¿Las personas sabían que Jesús era inocente? Pilato tuvo la valentía de decirlo. Pero lo más brutal de todo es que los escribas, fariseos, sacerdotes y los ancianos sabían que era inocente, pero como quiera pidieron que se le enjuiciara. Ellos sabían que era inocente. ¿Qué hizo Dios por nosotros al dejar bajo maldición a Jesús en la cruz? ¿Para qué Jesús se hizo maldición en la cruz por nosotros? Para pagar por nuestros pecados, para pagar nuestra deuda de pecado. Nos compró, nos redimió. Estábamos cantando antier, ¿verdad? Nos redimió, no con plata ni con oro, ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué pensamos del hecho de que Dios usó algo tan cruel como la cruz para traer salvación? O sea, el Señor pudo haber traído salvación de otra forma. Pero el hecho de que haya sido como de la forma que escogió, nos dice algo claro también. Exacto. El pecado de todos nosotros, exactamente. Exacto. Cuando el Señor muere en la cruz, siendo inocente, se hizo culpable cargando el pecado de todos nosotros, el pecado ajeno. Amén. Tuvo que ser así de terrible
porque no había otra forma de pagar por el pecado terrible que todos nosotros habíamos cometido. Esto para que vea el contraste gigante que hay entre Dios puro y santo y todos nosotros que estábamos muertos en pecado, condenados, arrastrados en la maldad, sin esperanza y sin nada que pudiéramos hacer por nosotros mismos. Es el contraste gigante que hay entre Cristo y nosotros. Sí. Él sintió la separación. Cuando él le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él, que siempre estaba en la presencia de su Padre, se sintió por primera vez lo que era estar separado de Dios. Así estábamos nosotros. Lo que pasa es que estábamos ya endurecidos, muchos de nosotros. Usted sabe que cuando está mucho tiempo en el mismo sitio, usted como que a veces ni cuenta se da. Pero para el Señor, en ese momento, cuando Él llevó el pecado de todos nosotros, fue el contraste más brutal que puede haber sido. De completamente santo a condenable por el pecado, claro, que no era el de Él, pero era el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice. Cada cual se apartó por donde le dio la gana. Pero Jehová, con todo y eso, que a nadie le importaba si Él moría o no, Jehová cargó en Él el pecado de todos. Amén. Ahí está Urso. Ajá. Claro. Amén. Amén. Exactamente. Es lo que argumenta allá en la palabra, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, lo que pasa es que ahí lo que dice en esa porción bíblica es que uno entiende lo que es decir pecador, pero cuán pecadores éramos y cuántos pecadores implicaba. Todos los pecadores que nacieron, están naciendo y nacerán en este mundo hasta que Cristo venga. El Señor ya pagó por el pecado de todos. ¿Amén? Muy cierto. ¿Qué no hará el Señor? ¿Qué no ha hecho el Señor para que el que quiere salvarse se pueda salvar? Amén. Bendito sea Él. Bien importante. Así que Dios transformó el mayor mal, que hubieran matado a su hijo, en el mayor bien. Él nos salvó a través de la muerte de su hijo. Amén. Así que podemos decir, Dios tiene un propósito con la existencia del mal. Él no creó el mal, pero Dios ha usado el mal para traer el bien al que quiere que Dios le bendiga. Al que se humilla delante del Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Fíjese cómo contrasta. El que no viene a Cristo, amén, el hecho de que Cristo vino a morir en la cruz, el que no viene a Cristo no le viene de nada. Pero al fin del tiempo, Cristo mismo le va a condenar. Al que anda en maldición ahora y no quiere la bendición de Cristo, entonces Cristo para él es el enjuiciador. Pero para el que viene a Cristo hoy, amén, Cristo es salvación. Por eso dice la palabra, para ustedes nacerá el sol de justicia, como decía allá en Malaquías, amén. Pero a los otros se los va a tragar el día ardiente como un horno, donde todos los malos y los que hacen maldad serán estopa. Y el sol, ese fuego los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama, dice. Pero a ustedes, que son del Señor, que vienen al Señor, les nacerá el sol de justicia. O sea que Cristo es o el supremo Salvador o el supremo enjuiciador. Por eso es que el problema que había en la visión que tuvo Juan
en Apocalipsis capítulo 5, había un rollo con los juicios del mundo y de la tierra y todo el malo. El libro que iba a desembocar en 3 series de juicios. Y el problema que había, que en realidad no había ningún problema, era que lo tenían puesto así para que Juan se diera cuenta, era que nadie tenía el derecho de desatar esos juicios. Alguien dirá, pero yo no puedo entender. Pues de que alguien los desate, ya está, que manden un ángel de ese y desate los juicios sobre el mundo, si el mundo se lo merece. Si el mundo se lo merece. Pero el que de verdad está autorizado a comenzar esos juicios es aquel que vino a dar la opción para que esos juicios no vengan sobre ti. ¿Quién era ese? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que tiene derecho a empezar los juicios de castigo sobre el mundo, porque Él fue el único que vino a morir por el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Por eso es que la visión de Apocalipsis 5 fue de esa forma. Vi un cordero como inmolado, o sea que Juan lo vio, dice, ese cordero no debería estar vivo, porque es obvio que lo mataron, pero estaba vivo. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y después, el verso 1 del capítulo 6 dice, cuando el cordero yo vi, abrió uno de los sellos, y uno de los 4 seres vivientes vino y me dijo con voz de trueno, ven y mira. Y ahí vi un caballo blanco, esos son los que llaman los 4 jinetes de castigo. Salió uno haciendo guerra, otro venía con, ¿verdad?, de quitar la paz y matar a la gente. El tercero venía y tenía una balanza en la mano con hambre y todas esas cosas. Y después los otros con peligro y mortandad y cuantas cosas, unas cosas terribles. ¿Quién era el único que tenía autoridad para desatar todo eso? Y eso era empezando, nada más. El Señor Jesús. El mismo que dio la salida para todo ello. Amén. Vuelvo y digo, el contraste entre el mal y el bien. ¿Amén? Vamos a los próximos versos y con esto resumimos. Job 4, 7 al 9, lo tenía Úrsula. Amén. ¿Qué está diciendo Job? Esto es lo que estamos argumentando en el libro de Job. Acuérdense, el argumento grande es ¿por qué a Job le sucedieron cosas que aparentemente son malas? Y él era bueno. Y el libro de Job lo que explica es que no es así de sencillo, mijo. El problema es que no es que Job fuera bueno o fuera malo. El problema es que Dios tiene un propósito con las cosas que Él hace. Lo que pasa es que da la casualidad que Él tenía ese propósito con Job. ¿Okay? Dios puede quitar y puede restaurar. Porque Él tiene un plan más grande que todos nosotros. ¿Okay? Por eso es que a lo último, el Señor le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando la tierra? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo me equivoqué en quitarte lo que tenías, mijo? Cada vez, yo me imagino, cada vez que él le decía a Job, pues se iba encogiendo. Cada vez que él le decía. ¿Qué inocente se ha perdido? O sea, aquel que quiere agradar al Señor, ¿se perderá? No. ¿Y dónde tú has visto que han sido destruidos los rectos? Destruidos por el Señor. ¿Dónde tú has visto que el Señor ha destruido los rectos? Pero el argumento aquí es al revés. Están argumentando es contra Job. Dice, Jehová no destruye los rectos. Pero por eso mismo fue que te metió el fuetazo, porque tú no eres recto, Job, tú no te das cuenta. Bien, entonces ellos estaban contra Job, porque ellos tenían la mente estrecha. Lo que están diciendo aquí es verdad. Pero lo que no era verdad era que Jehová había destruido a Job. No,
Jehová estaba probando a Job. Bien diferente, otra cosa. Dice, los que harán iniquidad, o sea, los que siembran maldad, siembran injuria, van a cosechar iniquidad y van a cosechar injuria. Siembran maldad, le van a cosechar maldad. Ellos van a perecer por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Muy cierto, el Señor aborrece la maldad, pero vuelvo y digo, ese no era el plan que él tenía con Job. Pero de que Dios preserva a aquellos que hacen el bien, estoy hablando de salvación por obras. Estoy diciendo que los que pretenden y los que hacen el bien, aquellos que sirven al Señor de corazón, el Señor no los va a destruir. El Señor los va a preservar. Amén. Porque Él es bueno. Y eso es lo que Él hace. Amén. Ahora, si fuéramos a una pregunta, según Job, ¿qué perspectiva solemos tener sobre la razón de nuestro sufrimiento? Cuando usted está pasando por un sufrimiento, por una prueba, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Qué pasa por su mente, como diríamos nosotros en Puerto Rico? Que sea un pecado que uno ha cometido. Eso pasa muchas veces, porque es una reacción natural. Eso le pasó a Job. Y Job se examinó y decía, ay Señor, puede ser que yo me equivoque, pero yo me he chequeado y no es que él no cometiera pecado, vamos a ser realistas. Nadie puede venir con esa pedantería, Señor, yo no he pecado en 20 ¿cuántos años? 30 años hace que yo no peco. No podemos venir con un embuste así, Señor, sabe eso. Lo que él quiere decir es que él no estaba dado al pecado. ¿Sí? Entonces él no podía entender. Pero el Señor definitivamente tiene un propósito. O sea, ¿por qué hay sufrimiento? Porque hay maldad, no necesariamente la nuestra. ¿Usted se da cuenta? ¿Por qué nosotros tenemos miedo? Pues porque hay maldad en el mundo. ¿Por qué nosotros estamos recelosos? Porque hay maldad en el mundo. ¿Verdad? Es por eso, si no hubiera esa maldad, no tuviéramos recelo, ni duda, ni sospecha, ni nada de esas cosas. Prejuicio, sospecha, nada de esas cosas existirían, exacto. Pero entonces cuando nosotros estamos pasando por algo difícil, podríamos pensar, el Señor me está enjuiciando. Puede ser, pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces porque nos está probando, como estaba probando a Job. Amén. Pero fíjate, ¿de dónde viene la primera noción de nosotros? Me está castigando porque es malo. Puede decir porque sabemos que hay maldad. Claro, claro. Importante, dice, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Exacto, exacto. Pudo haber sido que lo que estaba haciendo con Job era reprendiendo a Job. Sí, es muy cierto. Pero según el contexto de la palabra, vemos que ese no era el caso. No quiere decir que siempre va a ser así. Pero nosotros pensamos que cualquier retribución de Dios es porque hay por la maldad de nosotros y no necesariamente es así. ¿Okay? Es porque hay maldad en general. Al pasar Jesús vio un hombre, perdón, alguien iba a leer estoy leyendo el que no debo leer, porque yo mandé, la hermanita Rosana, léalo. Amén. Amén. La maldad, exacto. La maldad en el mundo, muchas personas piensan que Dios castiga la maldad y que lo único que Él hace es castigar la maldad o lo que produce la maldad. ¿De dónde viene la enfermedad? De la maldad, del pecado. Pues estaban preguntando por qué ese es ciego. Tiene que haber sido que alguien pecó. Ciertamente alguien pecó. Sus padres eran libres de pecado. Esa era la razón por la cual él nació ciego. No estaban seguros. No estaban seguros si él mismo hubiera pecado. Mira lo que decían, que él había pecado en el vientre de la madre, el bebé, y por eso nació ciego. Ese era el pensamiento de estas personas en aquel momento. Este está enfermo
Y es porque Dios lo está castigando por malo, o porque los papás de él eran bien malos de verdad. Y por eso el hijo le salió ciego. ¿Es así siempre? ¿No? ¿Cuál era la razón ahí? Para que el Señor se glorifique. ¿Cómo el Señor se quería glorificar? Sanándolo. Y para tú sanar a alguien, ¿qué es lo primero que tiene que estar? Enfermo. Pues el Señor permitió que él naciera enfermo, no por algo directo de sus padres ni de él mismo, sino para Dios demostrar que Él es bueno. Amén, claro. Para probar nuestra fe, claro, claro. Y aquí podríamos decir que permitió la situación con este hombre para probar la fe de este hombre. Porque todo el mundo hablaba que si los papás, que si los otros, que si los fariseos, que si Jesús, el discípulo, y el varón tuvo que creerle a Jesús. Amén. Era para probar su fe. ¿Estaría ese hombre convencido? A mí de esta no me salva nadie. Lo más seguro fue que mis papás eran unos títeres. Mira cómo salí yo. Y hasta esto es causa y efecto. En este caso no lo era. Amén. En este caso era porque Dios tenía un plan con él. Amén. Para que usted vea, Dios utiliza el resultado de la maldad, del pecado, sea de quien sea, para él demostrar que él tiene poder sobre eso y para glorificarse. Amén. Hay una correlación entre nuestro pecado personal y lo malo que nos pasa. ¿Sabe lo que es una correlación, verdad? Tiene que ver lo malo que le pasa a usted con el pecado suyo. Hay una relación. Ciertamente podrían haber correlaciones en si usted, ¿verdad? Hay cosas que son directas. Exacto. Usted, por ejemplo, si alguien viniera y dijera, yo voy a defraudar en mi planilla de contribución sobre ingreso, y yo voy a pretender usar una información de la W2 falsa para dar a entender que gane menos. O voy a poner unos cuantos dependientes fantasmas, estos que están ahí, para decir que tengo más dependientes para que me den deducción. Hay mucho listo por ahí. Y de momento usted la somete, ¡fua! Y le dan el... Pues no pasó con Fisher, pero y después hacen un chequeo y se dan cuenta que usted defraudó. Ahí puede decir, ay, no sé por qué me están investigando, no sé por qué me metieron multa. Usted sabe por qué le metieron multa, por usted defraudar. Ahí hay una causa directa. Pero en muchas ocasiones usted no puede asociar el por qué le pasan cosas difíciles y usted no las puede conectar con nada, ningún pecado de su vida. Eso es muy cierto también. No es que usted sea inocente, que no somos inocentes. Lo que sucede es que no necesariamente somos culpables y no somos necesariamente la causa directa de lo que nos esté pasando, porque el Señor tiene un propósito con las cosas difíciles que le pasan a los que son sus hijos y sus hijas. Eso es lo que nos dice la palabra. Oye, no es con todo el mundo, porque también esta es otra de estas porciones que la gente las repite por ahí. No hay mal que por bien no venga. Eso no funciona para todo el mundo. Sí, eso funciona solamente por la gracia de Dios para los que son sus hijos y sus hijas a través de Cristo Jesús. Amén. Hay que clarificar eso también. ¿Alguien creo que había levantado la mano? ¿No? Tenemos un último verso. Exacto, exacto, exacto. El creyente no puede esperar que aquí todas las cosas sean completamente fáciles y llevaderas. Si vivimos en un mundo malo y usted ha decidido agradar a Dios, pues usted va a padecer contraste, persecución
Y cuánta cosa hay del mundo malo, claro que sí. Amén. Vamos a un último verso. Génesis 3, 16 al 17. Creo que Lorimar lo iba a leer. Amén. Esto fue la condenación, ¿verdad? Debido al pecado. ¿Ok? Y usted conoce estos versos, de hecho no hace mucho lo estuvimos leyendo en los estudios de los martes también. Vio lo que pasó, lo malo y difícil que se puso toda la situación debido al pecado. ¿Ok? Ahora, si vamos a esta pregunta, según esa porción de Génesis, ¿por qué todos sufrimos maldad en esta vida? Cuando comenzó el pecado, ¿verdad? Pudiéramos decir, exacto, ese es el otro punto, porque alguien puede decir, pero ¿qué culpa tengo yo de Adán y Eva? Si yo nunca ni los vi. No, está bien. Usted no los vio, pero usted sigue haciendo igual que ellos. Ahí se ve que usted es hijo de Adán y Eva, porque sigue haciendo lo mismo. Y alguien diría, es que eso no es culpa mía, es de un ser que me persigue. Claro, eso mismo decía Pablo. Lo bueno que quiero hacer no lo hago. ¿Por qué? Porque este cuerpo es malo. Ahí está el problema. ¿Y por qué el cuerpo es malo si Dios lo creó bueno? Por el pecado. Ahí está la cosa. ¿Ok? Y rápido. Exacto. Abel decidió agradar a Dios. Y Caín decidió hacerse, exacto, hacerse loco con lo que Dios decía. Uno, y ahí está el contraste, gracias por traer ese punto. Uno adoraba a Dios y el otro hacía que adoraba a Dios. ¿Está viendo la diferencia? No era que estaban cantando ninguno de los dos. Uno adoró a Dios y por eso la ofrenda le agradó. Porque el detalle es lo mejor de la cosecha. Trajo lo mejor de lo que tenía de sus animalitos. Y el otro trajo una ofrenda. Usted viene a ver, dice, Jehová se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín. ¿Por qué? ¿Porque Dios es caprichoso? No. Porque él sabía que lo de Caín había sido, porque sí, para salir de eso. Y Dios conoce el corazón, exactamente, por eso es que Dios conoce el corazón, pero el asunto es que esa es la generación después de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva, ya que cuando nacen Abel y Caín, ya esa maldad estaba en ellos. Y de ahí es que vienen esos malos deseos. En el caso de Caín, afloraron para llevar a cabo la muerte de su hermano. ¿Ok? Por eso es que sufrimos la maldad en esta vida, porque la viene desde ese tiempo. Ahora, si no hay una relación necesaria entre el pecado que nosotros hacemos y lo que nos pasa, según Jesús, por ejemplo, aquel ciego estaba ciego, pero no era porque hubiera pecado. ¿En qué debemos pensar cuando usted sufre? Lo estábamos diciendo hace un rato. ¿Por qué usted sufre? Porque hay pecado en el mundo. Porque Dios permite, vamos a hablar. Porque Dios permite que usted sufra. ¿Por qué? Exactamente, Él se glorifica y nos perfecciona, le libra del sufrimiento cuando Él entiende que hay que librarle.
Posiblemente no de todos los sufrimientos le libra, porque tiene un propósito más grande que ese. Pero cuando usted está en Cristo, aún el sufrimiento tiene un propósito y tiene un sentido. Cuando usted no está en Cristo, todo es un despelote y un relajo en la vida. Las cosas pasan, no porque Dios no las pueda controlar, pero cuando dice la palabra, a los que conforme a su propósito, Dios tiene un propósito con llamarle a usted para que usted venga a su camino. Amén. Nuestra oración es esa, que todo el que considere la palabra del Señor y entienda que Dios le está llamando a convertirse, lo haga, amén, para que se salve. Hermanita Rosana. Amén. Amén, exactamente. Romanos 5. De hecho, en Romanos 5 es que habla del contraste entre Adán y Cristo, ¿verdad? Adán, el primero que pecó, y Cristo, que viene a ser el postrer Adán. Por medio de Adán entró el pecado y por medio de Cristo el pecado es vencido. Amén. En el nombre de Jesús. Es el contraste que hace Pablo, capítulo 5 de Romanos. Amén. Pues hermanos, hasta aquí nos ha traído el Señor. No siempre sufrimos por nuestro propio pecado, es porque hay maldad en el mundo. El pecado como en Edén es la razón por la que sufrimos, ¿va bien? Pero aún con eso Dios obra y utiliza la maldad que sufrimos para su gloria y para nuestro bien. Bendito sea Él. Amén. Volvemos a decir, todo depende a quién usted sirva. ¿Usted le sirve al diablo? Ya sabe a qué se tiene que atener. ¿Usted le sirve al Señor? Y Él le ha salvado, le ha comprado con su sangre. Amén. Pues ya usted está puesto para la eternidad con el Señor. ¿Vamos a sentir los embates de la maldad de este mundo? Sí. Pero no se preocupe, esas cosas se van a acabar. Y en la eternidad no va a haber nada de esta problemática que hay en este mundo. Amén. Así que, ¿cómo conectamos todo este tema que hemos hablado con Cristo Jesús? ¿Qué tiene que ver Jesús y la existencia del mal? Dios usó la cruz de Jesús, el mal, el evento más malvado, para salvar al pecador. El hombre ideó el mal y pensó que estaba ejecutando al inocente y lo estaban haciendo. Y Dios usó esa maldad para obrar la salvación de todo el mundo, de todo aquel que cree. Bendito sea el Señor. Amén. Así que ahí se nota y se confirma de que los malos somos nosotros, no es el Señor. Amén. Bendito sea Él. Y volvemos y citamos el verso que habíamos citado allá cuando hablamos de José y sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Bendito sea el Señor. Amén. La semana que viene vamos a terminar con la serie. ¿Qué son los ángeles y los demonios? Hay muchos versos que tratan sobre esto, pero principalmente vamos a estar en Hebreos capítulo 1 y Hebreos capítulo 2. Amén. Con esto terminamos la serie volumen 3, la creación, y continuamos. Todavía quedan en esta